Importante la votación de la AFA, pero creo que es mucho más trascendente todavía la que tenemos hoy. Y pendientes de esto, lo hemos invitado a Roberto Navarro para que nos tire alguna de las ideas que te dispara lo que está sucediendo en estos momentos en el Congreso. La verdad es que con los datos que se conocieron en los últimos días, uno empieza a pensar si realmente ese plan que nosotros dimos a conocer en algún momento, que le acercó Carlos Melconian al presidente de la Nación en noviembre, diciéndole necesitamos un nivel de desempleo superior al 15% para bajar a salarios reales, indudablemente ha tomado un curso muy fuerte. Porque si Mauricio Macri se enteró el lunes de que la producción de acero cayó el 17%, si se enteró ayer que el índice de confianza del Torcuato Di Tella cayó 18%, si se enteró de la dramática caída de la industria que dio a conocer hoy Fiel, 6,2%, la más alta de 2002. La cantidad de empleos industriales que se pierden con semejante caída, entonces el presidente sabe que va a una debacle del empleo fortísima en lo que resta de 2016 y 2017. Si así todo sigue diciéndonos a todos los periodistas, en off, tranquilamente, que va a vetar esta ley si sale, entonces uno piensa que vienen por tu laburo, que están buscando un desempleo más alto. Nunca habíamos tenido en democracia un gobierno que buscara el desempleo. Pero hay que ir acostumbrándose. Cuando el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, habla de productividad, Víctor Hugo, está hablando de un salario real más bajo. ¿Y cómo bajás el salario real en Argentina con sindicatos tan fuertes? Solamente si hay un alto desempleo que debilite, ¿sí?, ese entramado, ese mercado laboral. Por otra parte, el obrero se acostumbró a tener un salario creciente, importante, que estaba por encima del costo de vida durante todos estos años. Ahora tendría que asimilar una situación completamente distinta. Pero además, me gustaría que reflexiones, Roberto, sobre el tema de la apertura de las importaciones, porque ese problema lo que hace es agudizar la gravedad de lo que ahora está sucediendo. Eso, la verdad es que es poco original porque es un calco de los 90. ¿Cómo se bajó la inflación en los 90? Con un altísimo desempleo que llegó al 18,6% y con una suba terrible de las importaciones. Hay cadenas de supermercados que estaban a un nivel de importaciones era el 6% de sus ventas, que ya están arriba del 10% y que dicen que van a llegar al 20%. Y lo peor es que hay fuentes que me han dicho a mí que está concertado con el gobierno, que está concertado con Miguel Brown, con el secretario de Comercio. Digo, en textiles es apabullante, en línea blanca es prácticamente todo. Había pedidos de las cadenas de supermercado para textiles para todo el año que fueron suspendidos. Y eso generó despidos y suspensiones en las textiles. Ahora, yo me pregunto también, ¿qué está pasando en la política? ¿Por qué esas dudas? ¿Por qué esas roscas entre las distintas vertientes del peronismo? Yo incluyo al Frente Renovador en esas vertientes, porque uno no sabe cuándo van a volver a unirse. Están muy enredados políticamente, Roberto. Bueno, todos los días mismos se van entregando a una acá maraña. El que la tiene bien esa data es Iván Jagroski, ¿no? De cómo van negociando constantemente. Yo digo, la población, el despedido, el que está suspendido, los está mirando. Iván incluso tiene algo, enseguida vuelvo con vos, es muy interesante lo que tiene Iván sobre algún dato de por qué en algún caso algún sindicalista no está apareciendo con la forma rotunda que uno esperaría, Iván. Sí, Víctor Hugo, Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Ayer nos preguntábamos el porqué de la ausencia o de, por lo menos, una aparición, aunque sea lábil, de Hugo Antonio Moyano y de Antonio Caló. En el caso de Hugo Moyano, del secretario general de la CGT Azopardo, hubo una advertencia a través de un emisario de Mauricio Macri que le dijo, palabras más, palabras menos, y para decirlo de un modo elegante, que deje de hinchar la paciencia con los despidos, con la cuestión laboral y demás, etcétera, porque iba a hacer esto, en palabras del emisario que le envió el presidente, avanzar ciertas causas que presume el presidente podrían complicar a Hugo Moyano. Un apriete hecho y derecho de Mauricio Macri a Hugo Moyano. No es Macri para mí quien puede proferir esa amenaza a Moyano, lo hace el Grupo Clarín. Ellos son los que tienen tildadas todas las denuncias que siempre hicieron contra Moyano. En una de ellas incluso trataron, ¿te acordás de las manos ensangrentadas que le pusieron a Hugo Moyano en el diario Clarín en una caricatura?
dando a entender que era el responsable del asesinato que se había cometido en la ciudad de Rosario. Todo eso, lo del PAMI, etcétera, quedó de alguna manera tildado en el mismo momento en que el Grupo Clarín encontró que Moyano estaba jugando en aquel momento contra el anterior gobierno. Pero eso es lo que Macri quizás le está diciendo que puede reaparecer. Para mí no Macri, sino el grupo. La verdad es que Macri por momentos se muestra débil ante presiones del Grupo Clarín y ante presiones de algunos jueces, ¿sí? Que terminan complicándolo. Digo, hubo un pedido, y lo sabemos muchos, hasta a los medios de comunicación, de decir, dejen de hablar de Lázaro Báez porque vienen por mí. ¿Sí? Porque los entrecruzamientos que hay en la obra pública, digo, al fin y al cabo Lázaro Báez era el número 36 entre los proveedores de obra pública en los últimos años y los Macri, Calcaterra, eran los número 3. Entonces, cuando aparecen las excavadoras, uno dice, ¿van a aparecer en Bahamas un día de esto las excavadoras? Uno de los temas de hoy es Marijuán en nuestro programa. En una nota que le hizo nuestro joven colega Jonathan Viale, están conversando y Marijuán habla de todas las propiedades que aparecieron de Báez. Sí. Entonces, Viale le dice, pero eso está declarado, eso se sabe, eso es así. Marijuán ni siquiera puede responder que sí, porque en ese mismo momento entonces queda todo absolutamente muy claro. ¿Qué es lo que están encontrando? Lo que podían pedir a Catastro. ¿Me puede mandar, por favor, todas las propiedades que tiene el señor Lázaro Báez en la provincia? Y le mandan. No tenía necesidad de ir con una excavadora ridículamente. No tenía necesidad de pasar el calor que sufrió en esa nota que le hacía nuestro colega. Ahora, ahí no se puede analizar lo que está pasando en Argentina sin unirlo a lo que está ocurriendo en Brasil. Lo que está habiendo es un intento de volver a la distribución de la riqueza de hace 20 años, ¿sí? En donde tenías el 30% en manos de los trabajadores y el 70% en manos del capital, que había llegado a un 50 y 50 y que se está deteriorando. En Brasil, aún con Dilma, porque en los últimos años Dilma venía con un gobierno muy debilitado, y esta señal ahora de la salida de Dilma y del ajuste brutal en Brasil, yo te diría que envalentona, ¿sí?, al poder económico en Argentina. Me atrevo a decir que si no cae Dilma no se veta la ley antidespido. Mirá hasta dónde veo el entrecruzado, ¿no?, con el gran empresariado de Brasil, que siempre ha tenido ascendencia con el grupo de los 6 y los grandes empresarios argentinos. Digo, pararse ante esta sociedad. Se habla de si Macri paga o no paga el costo político. Yo que creo que este es un gobierno casi gerencial del poder económico argentino, creo que lo paga o lo paga. Creo que le han dicho, esta ley no sale, porque nosotros vamos por un desempleo superior al 15%, vamos por una caída del salario real impresionante este año, 15%, 20%, cuánto se va a perder en general, y no nos para nadie, irás perdiendo imagen y después veremos. Digo, uno ve que están en el banco algunos candidatos que se parecen mucho a Mauricio Macri, ¿sí?, que le dan gobernabilidad, o salen las fotos con él, o viajan al exterior con él, como diciendo, el poder económico desgasta a este gobierno. Porque yo no entiendo cómo este gobierno se va a presentar en 2017, en 2019, cuando no le dio una buena a su electorado. Cuando no le dio una madura. Es que el capitalismo no siempre le teme a la desocupación, Roberto. Vos diste en tus programas un dato asombroso una vez. Cuando Menem ganó por segunda vez en 1995, había 2.080.000 desocupados, si mal no recuerdo el número. Y lo mismo pudo ganar las elecciones. Entonces, da la sensación de que ellos no tienen el temor que deberían a tener a tanta gente desocupada como la que ya empezamos a tener. Lo que ocurre es que en este caso, yo no sé si luego logran equilibrar la nave o ponerla. Hoy, en este momento, todos se están perdiendo. Salvo los de muy arriba, yo te diría que los profesionales de clase media alta están perdiendo. Déjame ver si Iván Jagroski tiene alguna seña especial de algún dato, porque están todo el tiempo recibiendo información. Constante. ¿Hay algo nuevo? Quería sumar algo que decía Roberto recién, Víctor Hugo, que son las declaraciones del gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, que en esta cosa opoficialista, como decía el colega Gabriel Suez de La Nación, que no se sabe bien si forma parte de la coalición gobernante o del esquema opositor, hoy dijo que si se veta la ley antidespidos tampoco es de vida o muerte. Esto sumando a lo que decía Roberto recién de estos dirigentes que no se sabe bien si forman parte de la coalición gobernante o del esquema de la oposición. Yo tengo un dato que te lo regalo a vos en el aire como una atención. Urtubey le dijo a un amigo mío hace un tiempo,
La verdad es que la mejor relación que tengo yo en la política, el que me ha acompañado, es mi padrino de la política. ¿Quién es? Nieto. Y sí. No debe haber un político que lo confiese de esta manera. Muchos lo piensan por allí. Entonces, como el recambio. Sí, sí, absolutamente. Yo digo, este es un plan económico, yo le llamo siempre los 90 recargados, los 90 plus, que genera un deterioro prácticamente en todas las clases. Prácticamente en todas las clases y en todos los sectores. Hay un sector del campo, el campo acomodado, guarda, no las economías regionales, y un sector financiero, ambos que generan muy poco empleo. El resto, no solo los más humildes que ya están en situación algunos de falta de alimentación, sino la clase media baja, la clase media y hasta ciertos sectores de la clase media alta que estaban acostumbrados ya a vacacionar varias veces por mes, a ir a cambiar la ropa ahora que vino el fresco y comprarse la ropa de moda, a cambiar el auto. Este es un país donde llegaron a vender 1 millón de autos por año y este año se van a vender 400.000. No es los 90 cuando Menem, que yo le presto mucha atención a ese dato que di alguna vez, Menem fue reelegido con un 18,6% de desempleo, pero el resto, primero, venía de la hiperinflación, de 2 hiperinflaciones, año 89 y año 91, venía con el cuerpo castigado por las hiperinflaciones y casi... A la gente le podías decir cualquier cosa en aquel momento, porque había sufrido mucho. Ahora queda solo un relato que cuenta qué es lo que pasó en la década pasada, una banda de ladrones que no cambiaron nada, que la verdad es que cada vez suena más frágil, más lábil, ¿no? Te vas al Destape Web ahora, supongo que estás trabajando. Sí, claro, bueno, si hay algún dato, aunque sea telefónicamente, o lo pasamos Iván a Iván. Está con todo. Estamos muy atentos a todo. Gracias. Muchas gracias, Roberto. No, muy favor, generoso. Vamos a ver cómo está el tiempo con el señor Javier Torrente. Gracias, Víctor Hugo. Muy buenas tardes. Y hoy tuvimos sol en la ciudad de Buenos Aires, que es una buena noticia. ¿Por qué? Porque ya nos estamos anticipando. Y atención, porque mañana va a estar nublado. Mañana y el viernes ese sol lo